En tiempos de confusión, poder y apariencia, el primer libro de Reyes nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el trono, sino en un corazón que escucha a Dios. Descubre cómo la sabiduría, la fidelidad y la obediencia pueden transformar tu vida hoy. Despertando nos levantamos, volvamos a la fuente, sanemos en familia. Mi nombre es Elizabeth y hoy te vengo a hablar sobre el primer libro de Reyes. Escoge con sabiduría. Cuando Dios reina en tu corazón, todo se ordena. El primer libro de Reyes nos abre las puertas a una etapa crucial en la historia de Israel. El paso de un reino unido y un reino dividido. Y el surgimiento de profetas que claman por fidelidad a Dios. Este libro comienza con el reinado del sabio Salomón, conocido por su oración humilde. Dame, Señor, un corazón dócil para gobernar. Lo podemos ver en 1 Reyes capítulo 3, versículo 9. Y nos conduce a una reflexión profunda sobre el poder, la idolatría y la fidelidad al Señor. Hoy, más que nunca, esta historia resuena en nuestro mundo, herido por la división y la autosuficiencia. El mensaje central del libro nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios y que el liderazgo espiritual nace del corazón que se somete a Él. Cuando una persona, una familia o una nación elige poner a Dios en el centro, encuentra estabilidad, justicia y propósito. El corazón que se vuelve a Dios encuentra dirección en las historias de los reyes. Lo podemos ver en 1 Reyes capítulo 3, versículo 9. Este libro nos invita a reconocer que sin Dios todo reino se tambalea, pero con Dios hasta lo imposible se transforma en camino de restauración. ¿Cuál es el contexto y origen del primer libro de Reyes? ¿Dónde y cuándo se escribió este libro? El primer libro de Reyes fue escrito probablemente durante el exilio de Babilonia, aunque narra hechos que ocurrieron siglos antes, entre el reinado de Salomón y la caída del reino del norte en Israel. Su redacción final fue hecha en un contexto de profunda crisis espiritual y nacional, cuando el pueblo de Dios necesitaba comprender las causas de su exilio y redescubrir su identidad. ¿Quién fue el autor o la tradición que lo transmitió? El libro pertenece a la tradición deuteronomista, una escuela de pensamientos influida por el libro de Deuteronomio. Esta tradición interpretaba la historia de Israel a través de un lente teológico. La obediencia a Dios trae bendición y la desobediencia trae consecuencias. Aunque no se conoce autor individual, se cree que fue redactado por historiadores y profetas inspirados que recopilaron y organizaron antiguos relatos, crónicas reales y tradiciones orales bajo esta visión espiritual. ¿Y cuál era la situación del pueblo de Dios en ese tiempo? El libro refleja el tiempo de esplendor y declive del reino de Israel. Comienza con el auge del reino de Salomón, un periodo de unidad, riqueza y construcción del templo de Jerusalén. Sin embargo, a medida que los reyes se alejaban de Dios y mostraban la idolatría, el reino se fragmentaba y entra en decadencia moral y política. El pueblo vivía momentos de confusión, mezclando la fe en Yahvé con prácticas paganas y sufriendo las consecuencias de sus decisiones alejadas del plan divino. Entonces, el primer libro de Reyes no solo relata hechos históricos, sino que te invita a reflexionar sobre el corazón humano, el liderazgo fiel y la necesidad constante de regresar a Dios como fuente de sabiduría y restauración. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a la fuente. ¿Cuáles son los momentos claves de esa historia? El primer libro de Reyes es más que una historia antigua, es un ejemplo de nuestra realidad actual. Nos muestra el ascenso y la caída de reyes,
la voz de profetas que no temen decir la verdad y el corazón de un pueblo que como hoy oscila entre la fidelidad a Dios y la seducción de la idolatría. Así como Salomón fue sabio, pero terminó dividido por sus apegos, hoy muchos de nosotros comenzamos con buenas intenciones, pero terminamos distraídos por el poder, las apariencias o el ruido de este mundo. Este libro nos invita a preguntarnos, ¿a quién le estamos entregando el trono de nuestro corazón? ¿Es Dios quien reina o hemos levantado otros ídolos sin darnos cuenta? A continuación te presentaré los momentos más destacados de esta historia. 1. La coronación y sabiduría de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 1 al 3. Salomón es proclamado rey después de un conflicto sucesorio. Dios se le aparece en sueños y Salomón pide sabiduría para gobernar. Salomón, hijo de David de Betsabé, muestra humildad al pedir un corazón que sepa escuchar. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. 2. La construcción y dedicación del Templo de Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 5 al 8. Salomón edifica el primer templo como lugar de encuentro con Dios. Dios confirma su presencia si el pueblo permanece fiel. Y la gloria del Señor llena el templo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 al 11. 3. La decadencia espiritual de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11. Salomón se deja llevar por la idolatría debido a sus esposas extranjeras. Dios anuncia la división del reino como castigo. Una lección es que la sabiduría sin fidelidad lleva a la ruina espiritual. 4. División del reinado de Judá e Israel, Primera de Reyes, capítulo 12. Roboam, hijo de Salomón, rechaza el consejo sabio y causa la división. Roboam, Judá, sur, y Jeroboam, Israel, norte. Se formó un reino dividido que marcará toda la historia posterior. 5. Reinado de reyes idolátricos y desviación del pueblo. Primera de Reyes, capítulo 13 al 16. Jeroboam introduce becerros de oro en el norte. La idolatría se multiplica y los profetas advierten al pueblo. Nuestra lección es cuando el liderazgo se corrompe, el pueblo se pierde. 6. Aparición del profeta Elías, el fuego de Dios contra Baal. Primera de Reyes, capítulo 17 al 19. Elías desafía al rey Acab y los profetas de Baal en el monte Carmelo. Dios responde con fuego del cielo para mostrar que Él es Dios, que solo Él es Dios. Vuelvo a repetirlo, solo Él es Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Elías, profeta valiente, símbolo de la fidelidad profética y del poder de Dios en medio de la apostasía. 7. Elías huye y se encuentra con Dios en el silencio. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías huye por temor, pero Dios lo fortalece. Dios se le revela no en el terremoto ni en el fuego, sino en una brisa suave. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Un gran y hermoso mensaje. Dios habla en lo íntimo del corazón que busca de Él. 8. Castigo a Acab y anuncio profético. Primera de Reyes, capítulo 21 al 22. Acab y Jezabel asesinan a Nabot para quedarse con su viña. Elías anuncia el juicio de Dios contra Acab y su casa. Nuestra lección final ahí es que la justicia divina no se puede evitar, aunque parezca tardar. Los personajes principales y su papel fueron Salomón, rey sabio y constructor del templo, pero debilitado por la idolatría; Roboam y Jeroboam, causantes de la división del reino; Elías,
profeta ardiente y defensor de la fe verdadera. Acab y Jezebel, reyes perversos que provocaron la idolatría y la injusticia. Estos momentos nos muestran que el poder sin obediencia conduce a la destrucción, pero la fidelidad, aún en medio del caos, atrae el fuego del cielo y la voz de Dios en lo secreto. ¿Qué marcó la historia? El primer libro de Reyes es un testimonio poderoso de cómo las decisiones humanas, nuestras decisiones, especialmente la de los líderes, pueden moldear el destino espiritual de un pueblo a través de reyes, profetas y actos de fe o desobediencia. Se trazan líneas claras entre la bendición y la ruina. ¿Y cuáles son las decisiones que cambiaron el curso del pueblo? Aquí te digo. 1. Salomón elige la sabiduría, pero termina cediendo a la idolatría. Su petición inicial agradó a Dios, pero su posterior corazón llevó al pueblo por caminos peligrosos, casándose con mujeres extranjeras y permitiendo la adoración de dioses paganos. 2. Roboam rechaza el consejo de los sabios. Al actuar con arrogancia y dureza, provocó la división del reino en Judá e Israel, debilitando al pueblo. Jeroboam introduce ídolos para asegurar su poder. En lugar de confiar en Dios, colocó becerros de oro en Betel y Dan, y desviando al pueblo del verdadero culto. Acab y Jezabel persiguen a los profetas y promueven la idolatría. Su maldad desencadena juicios proféticos y demuestra cómo el abuso de poder destruye espiritualmente a toda una nación. ¿Y qué enseñanza eterna dejó estos momentos? La fidelidad a Dios es la clave del éxito duradero. Ni la riqueza, ni la fama, ni el poder político pueden sostener un reino o una vida si Dios no está en el centro. Las decisiones espirituales de los líderes afectan a las generaciones. El ejemplo de Salomón, Jeroboam y Acab demuestran que un corazón dividido o egoísta pueden arrastrar a miles al error. Dios siempre levanta profetas para llamar al arrepentimiento. Elías presenta la voz de Dios en medio del caos, recalcándonos que nunca estamos sin guía divina. ¿Y qué está revelando sobre Dios y su fidelidad? Revela que Dios es paciente pero justo. Aún permite consecuencias por la infidelidad. Siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento. Dios honra el corazón humilde y obediente. Así como escuchó a Salomón en su juventud, también fortalece a Elías cuando está agotado y temeroso. Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando éste lo rechaza. Aún en medio del pecado colectivo, Dios sigue enviando su palabra, protegiendo a los suyos y preparando la restauración futura. Una clave para recordar es, aunque los reinos se dividan y los corazones se enfríen, la fidelidad de Dios nunca falla. Este libro nos desafía a revisar nuestras decisiones, confiar más en Dios que en el poder humano y escuchar la voz del Espíritu en medio de la historia que aún estamos escribiendo. Revelación espiritual del libro de Primera de Reyes. Esto no es solamente un relato histórico, sino una radiografía espiritual del corazón humano y la fidelidad de Dios. A través de estas páginas se revela una lucha constante entre el ego y la obediencia, entre la luz del cielo y la seducción de los ídolos, entre la promesa divina y la fragilidad humana. ¿Y qué nos dice esta historia sobre el corazón humano y Dios? El corazón humano desea sabiduría y grandeza, pero fácilmente se desvía cuando pierde el centro, que es Dios. Aún los más sabios como Salomón
Pueden caer cuando su corazón se divide entre el Señor y los placeres del mundo. Dios mira el corazón, no solo las acciones externas. Él responde al arrepentimiento sincero y guía a quienes lo buscan con verdad. ¿Y cuál es el mensaje profundo que podemos aplicar hoy? La fidelidad importa más que el éxito aparente. Podemos construir templos, alcanzar logros y ganar reconocimiento, pero si no hay obediencia, todo se desmorona. La división comienza en el corazón antes que en el pueblo. La fractura del reino fue consecuencia de corazones desconectados de Dios. Dios sigue hablando en el silencio. En tiempos de ruido, confusión y persecución como la de Elías, el Señor se revela en lo pequeño, en la brisa suave, en la intimidad con el alma. ¿Qué virtudes, advertencias o promesas contiene este libro? El libro contiene virtudes que son la sabiduría, como la de Salomón, cuando pide un corazón que escuche, la fidelidad, como la de Elías, que permanece firme en cientos de profetas falsos, y la obediencia, como valor clave que sostiene el reino espiritual. Las advertencias son que la idolatría destruye desde adentro, no solo adorar estatuas, sino todo lo que roba el primer lugar de Dios. El poder sin humildad lleva a la caída. Los reyes que se exaltan sin Dios terminan en ruinas. Y el abandono de la palabra de Dios provoca la confusión nacional y personal. Las promesas de Dios son estas. Dios siempre levanta una voz profética para guiar y consolar. Nunca estamos sin dirección si buscamos de Dios. El arrepentimiento restaura lo que pareció perdido. Y Dios permanece fiel incluso cuando el pueblo es infiel. Frase inspiradora para meditar. Si tu corazón se ha dividido, vuelve al Dios que restaura reinos y renueva destinos. Este libro es una llamada a revisar quién reina en nuestro interior y que permitir que Dios purifique, guíe y glorifique nuestras decisiones para que no repitamos la caída de aquellos que, aunque comenzaron bien, olvidaron a aquel que los había levantado. ¿Cómo me puede ayudar a crecer la historia del primer libro de Reyes? Aplicación personal. El primer libro de Reyes no es solo una historia del pasado, sino un espejo para nuestro presente y una guía para nuestro crecimiento espiritual. A través de sus luces y sombras, nos ofrece herramientas prácticas para sanar, discernir y volver al corazón de Dios. 1. Sanar heridas del pasado. La historia de Salomón y Elías y del pueblo dividido nos muestra que incluso los grandes pueden equivocarse, pero Dios no desecha a quienes se arrepienten. Así como Dios restauró Elías cuando estaba agotado, puede sanar tus heridas más profundas. Dios no se aleja de tus quiebres, los usa para revelarse con ternura y poder. Puedes orar con Primera de Reyes capítulo 19, versículo del 11 al 13, y escuchar en el silencio cómo Dios te habla más allá del ruido de tus heridas. 2. Tomar decisiones con sabiduría. Salomón pidió un corazón que escuche. Esa es la verdadera sabiduría, aprender a escuchar a Dios antes de actuar. Las malas decisiones de los reyes posteriores enseñan que el orgullo y la prisa ciegan. Un consejo práctico es que antes de tomar decisiones importantes, ora. Señor, dame un corazón dócil que escuche tu voz por encima de mis deseos. 3. Fortalece tu fe. Elías
enfrentó solo a cientos de falsos profetas. Aunque tuvo miedo, no dejó de confiar. La fe no es la ausencia del miedo, sino seguir a Dios a pesar del miedo. Hazte un reto diario. Cuando sientas que estás solo, repite con fe: Dios está conmigo como poderoso guerrero. Jeremías 20:11. 4. Volver a tu propósito. La división del reino comenzó como la de los reyes. Olvidaron el propósito por el cual fueron llamados: servir a Dios y al pueblo. También tú puedes reenfocar tu vida si vuelves a la fuente. Reflexiona, pregúntate: ¿qué parte de mi vida necesita volver a Dios? ¿Dónde me he desviado por orgullo, miedo o desobediencia? 5. Crecer en oración y obediencia. El templo, construido por Salomón, simboliza la importancia de la presencia de Dios como centro de nuestra vida. Hoy, tú eres ese templo. La oración y la obediencia son la manera de mantenerlo lleno de luz. Haz una práctica diaria. Dedica 10 minutos al día a orar con la palabra y pregúntate: ¿estoy obedeciendo a Dios en esta área de mi vida? Frase de aplicación personal. Señor, como Salomón, dame sabiduría. Como Elías, dame valentía. Y como tu pueblo, enséñame a volver a ti con todo el corazón. El primer libro de Reyes nos enseña que la vida no se trata de reinar con poder, sino de reinar con Dios en el corazón. Allí se encuentra la sanación, el propósito y la verdadera grandeza. 5 días de transformación. Guía de ejercicios espirituales basada en el primer libro de Reyes, un camino de 5 días para escuchar la voz de Dios, recuperar el propósito y reinar con un corazón obediente. Día 1. Pide un corazón que escuche. Lectura bíblica, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 15. Enseñanza. La verdadera sabiduría no nace del conocimiento humano, sino de un corazón dispuesto a escuchar a Dios antes que a sí mismo. Ejercicio. Haz un silencio durante 10 minutos hoy. Pregunta al Señor: ¿qué necesitas que escuches hoy? Escribe lo que sientes en tu corazón. Oración del primer día. Señor, dame un corazón dócil y sabio, que escuchar tu voz no se pierda entre tantas distracciones. Enséñame a elegir con sabiduría. Amén. Día 2. Deja que Dios habite en tu interior. Lectura bíblica, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 10 al 13. Enseñanza. El templo fue construido para que Dios habitara entre su pueblo. Hoy tú eres ese templo viviente. Ejercicio. Ordena un espacio en tu casa que usarás para la oración. Hazlo con intención y respeto como lugar santo. Oración del día 2. Dios santo, habita en mí como lo hiciste en el templo. Purifica mi alma para que sea digna de tu presencia. Hazme morada viva de tu espíritu. Amén. Día 3. Corta con la idolatría interior. Lectura bíblica, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 13. Enseñanza. Salomón cayó porque permitió que los ídolos ocuparan el lugar de Dios. La idolatría moderna no son estatuas, son apegos. Ejercicio. Haz una lista de cosas que están ocupando el lugar de Dios. Redes sociales, personas, preocupaciones, otras religiones. Elige soltar al menos unas esta semana. Oración del día 3. Señor, perdóname por todo lo que he puesto por encima de ti. Libérame de la idolatría escondida. Quiero volver a tu corazón. Amén. Día 4. Escucha a Dios en el silencio.
Lectura bíblica, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 13. Enseñanza. Dios no siempre habla en lo espectacular, a veces se revela en el susurro, en lo íntimo, en la brisa suave. Ejercicio. Apaga todo, celular, música, ruido. Quédate en silencio con los ojos cerrados por 15 minutos y solo escucha. Oración del día 4. Dios mío, enséñame a escucharte en el silencio, que mi alma no te busque en el ruido, sino en la inquietud de tu presencia. Amén. Día 5. Vuélvete a tu propósito con fe. Lectura bíblica. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 18. Enseñanza. Dios no solo consuela, también nos envía de nuevo con una misión. Después de sanar, hay que caminar. Ejercicio. Escribe una carta a ti mismo desde Dios. Te llamé para. Llénala de esperanza y propósito. Oración. Gracias, Señor, por confiar en mí, restaurar mi propósito y dame fuerzas para caminar en tu voluntad. He aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Al final de esta semana, pregúntate, ¿qué voz estoy eligiendo escuchar? ¿La del miedo o la de Dios? ¿A qué debo renunciar para que Dios reine en mí? Frase guía espiritual para la semana. Dame un corazón dócil para escuchar y discernir entre el bien y el mal. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Que esta semana sea el inicio de tu restauración interior y el retorno al propósito eterno que Dios sembró en ti. Espacio para reflexionar. Primer libro de Reyes. Es un momento para detenerte, mirar hacia adentro y dejar que la palabra de Dios transforme tu historia. ¿Qué me dijo Dios a través de esta historia? Escucha mi voz en el silencio. Yo no te he dejado solo, aún tengo planes contigo. Dame, Señor, un corazón que escuche. ¿Qué heridas necesito sanar? He dejado que otros ídolos ocupen el lugar que solo Dios merece. Hoy quiero que Él habite de nuevo en mi interior. El corazón dividido se aleja de la sabiduría. El corazón íntegro encuentra descanso. ¿Qué decisión debo tomar esta semana? Elijo actuar con sabiduría, no con impulso. Decido obedecer la voz de Dios, aunque no siempre sea la más fácil. El que camina en obediencia camina seguro. ¿A quién necesito perdonar? Así como Dios no me rechaza cuando caigo, hoy elijo soltar el rencor. El perdón es libertad y la libertad me acerca a mi propósito. No es en la venganza, sino en el perdón, donde el reino se construye. Invitación final. Tómate unos minutos para escribir tu propia oración o reflexión. El primer libro de los Reyes no es solo una historia, es una llamada a reinar junto a Dios desde el corazón. ¿Qué vas a cambiar esta semana para que Dios vuelva a ser el centro de tu vida? Señor Dios de cielo y tierra, te alabo porque eres Rey sobre todo reino, Señor sobre todo trono, y tu sabiduría supera la de los sabios de este mundo. Tú diste a Salomón un corazón que escucha, y hoy yo te alabo porque sigues dando luz a los que te buscan con humildad. Te glorifico porque llenaste el templo con tu gloria, como nube sagrada, como fuego que purifica. Y hoy quieres llenar mi vida con esa misma presencia viva. Bendito seas, Dios de Elías, que respondes con fuego al corazón fiel y hablas con ternura al alma cansada. Tú eres el Dios que restaura al profeta en la cueva, que no olvida al pueblo dividido y que sigue llamando a tus hijos a volver. Hoy te alabo porque tus promesas no fallan, porque aun cuando nos alejamos, tu fidelidad permanece firme como roca. Gracias,
por tu palabra que guía, por tus profetas que nos despiertan y por tu amor que no se rinde. Recibe mi alabanza, Señor de los Reyes, Dios de la historia, Rey eterno de mi corazón. Amén. Cada vez que das me gusta y compartes, estás contribuyendo a dar un paso más hacia nuestra meta. ¿Te gustaría profundizar en la fe, encontrar inspiración y herramientas espirituales para transformar tu vida? Únete a nuestra comunidad donde juntos despertaremos y transformaremos nuestras vidas con el poder de Dios. No olvides compartir este mensaje y comentar tus pensamientos. Estamos juntos caminando en este hermoso viaje espiritual. Visita nuestro blog Ahora y transforma tu vida. Los links están en nuestra descripción, incluyendo el ebook o PDF que incluye esta guía con ejercicios prácticos que puedes vivir una vida más plena en Dios, aprendiendo directamente de las Escrituras. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Si quieres y puedes donar, pues usted ponga el precio que sienta en su corazón, pero el acceso a esta guía es totalmente gratis. Esta misma que acabamos de dar con este tema, lo puedes descargar, imprimir y ponerlo en práctica. Dios te bendiga. Escríbeme en los comentarios si te has unido a este camino y recuerda, no estás solo, no estás sola. Estamos caminando juntos hacia la luz. Gracias por estar aquí. Gracias por buscar algo más profundo. Gracias, gracias, gracias por buscar de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.